Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia de ambición, traición y un giro del destino que te dejará sin aliento, asegúrate de darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola de nuestras increíbles narrativas. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, sin más preámbulos, prepárate para una historia que te hará preguntarte: ¿qué tan bien conoces realmente a las personas que crees conocer? Un reino en el salón de baile. El aire en el salón de baile del Hotel Real Palace, en el corazón de Barcelona, no solo estaba impregnado con el aroma de los perfumes caros y el cava, sino que chisporroteaba con la cruda y descarada ambición. Para Darío Valls, la noche era su coronación. Con su deslumbrante y mucho más joven novia, Carla, del brazo, él era la viva encarnación del éxito. Esta gala corporativa era su vuelta de victoria, una declaración pública de que se había deshecho de su vieja y aburrida vida por una que brillaba. Pero, a través de un mar de esmóquines y vestidos de seda, la vio a ella, su exesposa, Isabel, un fantasma indeseado de una vida que había demolido felizmente. Él sonrió con desdén. ¡Qué patético! De repente, el hombre más poderoso de la ciudad, don Felipe Mendoza, pasó junto a él, y toda la sala contuvo la respiración. Darío se ajustó el nudo de su corbata de seda. Su reflejo en el espejo dorado del salón le mostraba todo lo que quería ver. Un hombre en la cima de su poder. A sus 45 años, era el vicepresidente de Desarrollo de Negocios para Innovatec Iberia, una respetable firma tecnológica en constante ascenso. Su traje era hecho a medida, su reloj era suizo, y la mujer que llevaba del brazo era una obra maestra de la estética moderna. Carla Sánchez, de tan solo 27 años, deslumbraba en un vestido carmesí que parecía sostenido por pura fuerza de voluntad y algunos hilos estratégicamente colocados. Ella era su trofeo viviente, una prueba de su éxito. Cada cabeza que se giraba, cada mirada de envidia de sus calvos colegas de mediana edad, era una dosis de pura validación. «Te ves tenso, cariño», le susurró Carla, pasando un dedo perfectamente manicurado por su solapa. «Relájate, esta sala es tuya». Él le devolvió una sonrisa tensa y segura. «Lo sé, solo quiero que todo sea perfecto. Se supone que el señor Mendoza anunciará hoy la nueva posición de socio principal, y mi nombre está en lo más alto de la lista». «Claro que lo está», dijo ella con un suspiro. «¿Quién más podría ser? Eres un tiburón, Darío. El resto de estos hombres son solo pececillos». Él saboreó el cumplido. Era exactamente lo que le había faltado en su matrimonio. Durante 15 años, Isabel había sido su compañera, pero era práctica, con los pies en la tierra. Ella le habría recordado que se relacionara con el equipo de logística o que diera las gracias al personal del evento. Ella habría llamado a su ambición con otro nombre: arrogancia. Pero Carla entendía. Ella entendía que la imagen lo era todo. Se movieron entre la multitud como la realeza local. Darío se dio palmadas en la espalda, estrechó manos y compartió sonrisas de complicidad con sus compañeros. Vio a Mónica Jiménez, la directora de marketing, con los ojos muy abiertos mientras observaba a Carla. Darío le dio un leve asentimiento, disfrutando de cómo su mirada iba de la figura impecable de Carla a su propio rostro satisfecho. Los rumores trabajarían horas extras mañana, y Darío sería la estrella. «Darío, qué gusto verte», dijo un colega, Jorge Pardo. La esposa de Jorge, una mujer agradable pero sencilla, le ofreció una sonrisa educada. «Esta es mi novia»,
Carla, anunció Darío, colocando una mano posesiva en la parte baja de su espalda. La palabra novia se sintió deliciosamente escandalosa en este entorno corporativo. Gritaba juventud, vitalidad y un rechazo a lo mundano. Es encantadora, la esposa de Jorge logró decir, sus ojos traicionando un cóctel de lástima y desaprobación, que a Darío le resultó inmensamente satisfactorio. Se dirigía con Carla hacia la fuente de champán cuando la vio. Al otro lado de la sala, parcialmente oculta por un gigantesco arreglo floral, estaba Isabel Petrova, su exesposa. Su primera reacción fue un sobresalto de irritación. ¿Qué hacía ella aquí? Este era su mundo, su celebración. Ella no tenía cabida en él. Era una reliquia de su pasado, una fotografía en blanco y negro en su nueva vida a todo color. Entrecerró los ojos, esperando ver a la mujer que había dejado 6 meses atrás, cansada, perpetuamente estresada, su belleza discreta enterrada bajo cardigans sensatos y un ceño fruncido de preocupación perpetua. La mujer que había sacrificado su propia y prometedora carrera en ingeniería de software para apoyar la de él, gestionando su hogar y sus finanzas para que él pudiera escalar en la pirámide corporativa. ¿Qué pasa?, preguntó Carla, siguiendo su mirada. Parece que has visto un fantasma. Los labios de Darío se torcieron en una mueca. Algo así. Es mi exesposa. Los ojos de Carla, agudos y depredadores, escanearon la multitud hasta que se posaron en Isabel. Soltó una pequeña risa de desprecio. ¿Ella? ¿En serio? ¿Por qué está aquí? ¿Es camarera? Darío se rió. La tensión en sus hombros se disipó. Por supuesto, esa era la única explicación lógica. Debía haber sido contratada por la empresa de catering. Era casi poético en su patetismo. La mujer que una vez había sido anfitriona de sus cenas, ahora servía canapés en su gala. Lo dudo, dijo, aunque la idea le agradaba. Probablemente recibió una invitación por lástima de alguien de su antiguo departamento. Trabajaba en Innovatech hace años. Antes de que decidiera que su carrera no era importante. Observó cómo Isabel aceptaba un vaso de agua de un camarero. Estaba sola, de pie cerca del borde de la sala, pareciendo completamente fuera de lugar. Su narrativa se estaba consolidando. Estaba allí para ver lo que había perdido, para contemplar su éxito y su propio fracaso. La sonrisa arrogante regresó a su rostro, más amplia y genuina esta vez. La noche iba a ser incluso mejor de lo que había imaginado. Un fantasma con vestido de diseñador. A medida que la multitud se movía, el arreglo floral ya no le impedía la vista, y por primera vez, Darío tuvo una visión clara y sin obstáculos de Isabel. La certeza engreída en su pecho flaqueó, reemplazada por una extraña y punzante confusión. Esta no era la mujer que recordaba. La Isabel que había dejado llevaba su agotamiento como una segunda piel. Su cabello solía estar recogido en una coleta práctica y apresurada. Su ropa era elegida por comodidad y durabilidad, no por estilo. Ella era la base estable y confiable sobre la que él había construido su imperio, y había llegado a verla solo como eso, una parte de la arquitectura, necesaria, pero invisible. La mujer de pie al otro lado del salón era todo menos invisible. Llevaba un vestido del color de un cielo de medianoche, un azul marino profundo y brillante que se ceñía a su figura de una manera que era a la vez elegante e innegablemente atractiva. Era un marcado contraste con el rojo ruidoso y llamativo del vestido de Carla. El vestido de Isabel
No gritaba pidiendo atención. La comandaba con una tranquila y magnética confianza. Su cabello, una vez un simple castaño, ahora era más rico, con sutiles reflejos caoba, y caía en suaves ondas sobre sus hombros. Su maquillaje era mínimo pero impecable, acentuando unos ojos que se veían más claros y brillantes de lo que los había visto en años. Pero no eran solo la ropa o el cabello, era su postura. La Isabel que conocía solía encorvarse ligeramente, como si intentara hacerse más pequeña para ocupar menos espacio. Esta Isabel se erguía alta, con los hombros hacia atrás, la barbilla en un ángulo elegante. No estaba acobardada en el borde de la sala, la estaba observando, con una leve sonrisa de complicidad en sus labios. ¡Guau! Exhaló Carla, su voz perdiendo la burla anterior y ganando un filo agudo y celoso. Ella se ve muy bien. Darío no respondió. Su mente corría, tratando de reconciliar la imagen frente a él con la de su memoria. Sintió un repentino e inoportuno pinchazo de algo. No era deseo. Era más parecido a la conmoción de ver un punto de referencia familiar completa y totalmente cambiado. Se había contado a sí mismo una historia sobre Isabel, que se desmoronaría sin él, que no era nada sin su impulso y sus ingresos. Esa historia estaba empezando a desmoronarse. Observó cómo Kenta Takahashi, el jefe del departamento de I+D de Innovatech, y un conocido adicto al trabajo que rara vez socializaba, se acercaba a Isabel. Darío esperaba un breve e incómodo intercambio. En cambio, el rostro de Kenta se iluminó con una sonrisa amplia y genuina. Él e Isabel comenzaron una conversación animada, gesticulando con las manos, con sus cabezas juntas. Kenta, quien apenas le daba a Darío la hora del día, se estaba riendo con Isabel. ¿Con quién está hablando?, demandó Carla. Su agarre en el brazo de Darío se tensó. Es Kenta Takahashi. Es un jefe de departamento, murmuró Darío. Sus ojos se estrecharon. Debían haberse conocido de la época en que ella trabajaba aquí. Pero no parecía la conversación entre dos ex-colegas que se ponen al día. Parecía una conversación entre iguales. Colegas. Después de unos minutos, una mujer del departamento legal se unió a ellos, y luego un analista senior de finanzas. Un pequeño e influyente círculo se estaba formando alrededor de su exesposa, la supuesta florero de la sala. Y ella no estaba solo allí parada. Era una participante activa, defendiéndose, obteniendo su respeto. La parte más exasperante. Ni una sola vez había mirado en su dirección. Era como si él y su deslumbrante novia ni siquiera existieran. Él había esperado ser el sol en su miserable pequeño universo esta noche, un recordatorio abrasador de su pérdida. En cambio, se sentía como un planeta distante e irrelevante. La picadura de ser ignorado era más aguda y profunda que cualquier confrontación llena de lágrimas. Se forzó a reír, un sonido áspero y chirriante. Bueno, se está esforzando mucho, se lo concedo. Es triste, la verdad. Probablemente gastó todo el dinero de su cheque de manutención en ese vestido, tratando de demostrar algo. Carla se aferró a su explicación. Su alivio era palpable. Tienes razón. Eso es exactamente. Todo es por ti. Está intentando ponerte celoso. Es tan transparente. Darío asintió, aferrándose a la explicación, como a una balsa salvavidas. Sí, tenía que ser eso. Toda esta elaborada farsa, el vestido, la confianza, el networking, era todo una súplica desesperada y patética por su atención.
Estaba montando un espectáculo muy convincente. Tenía que admitirlo. Pero un espectáculo, al fin y al cabo. Puso su brazo alrededor de Carla y la atrajo más cerca, besando su sien con afecto exagerado. «Vamos por otra bebida», dijo en voz alta, esperando que su voz se escuchara al otro lado de la sala. «Y luego quiero presentarte al señor Mendoza». Comenzó a caminar deliberadamente, dirigiéndolos por un camino que los llevaría más allá del grupo de Isabel. Necesitaba verla de cerca. Necesitaba ver el destello de dolor en sus ojos cuando lo viera con Carla, para confirmar que su narrativa era la correcta. Necesitaba demostrar que él era el ganador. A medida que se acercaban, pudo escuchar un fragmento de su conversación. La escalabilidad de la encriptación cuántica es el principal obstáculo, estaba diciendo Isabel, su voz tranquila y articulada. Pero el algoritmo Petrova-Larsen ofrece una solución viable. Estabiliza el estado cuántico. Darío Froese. El algoritmo Petrova-Larsen. Tenía un vago recuerdo de ella garabateando ecuaciones complejas en una pizarra en su oficina, en casa a altas horas de la noche hace años. Lo había llamado su proyecto de pasión. Él lo había descartado como un pasatiempo, un pequeño juego para mantener su mente ocupada. Kenta Takahashi asintió con entusiasmo. Exacto. Leí tu artículo sobre ello. Es revolucionario, Isabel. De verdad, estamos intentando implementar una versión rudimentaria, pero nos estamos topando con una pared. Quizás lo están abordando desde el ángulo equivocado, sugirió Isabel con una mirada pensativa en su rostro. Tienen que tratar los datos no como un flujo lineal, sino como una matriz multidimensional. Darío sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Esta no era una mujer tratando de poner celoso a su exmarido. Esta era una profesional hablando de negocios al más alto nivel. Estaba tan inmerso en su conmoción que no se dio cuenta de que había dejado de caminar hasta que Carla tiró de su brazo con impaciencia. «Darío, ¿qué te pasa?» Isabel finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él por primera vez esa noche. No había dolor en ellos, ni ira, ni celos. Solo hubo un breve momento de reconocimiento, seguido de una indiferencia fría y educada antes de que volviera su atención a Kenta. Era la mirada que le das a un extraño que momentáneamente ha bloqueado tu camino. Y en ese momento, Darío Valls sintió un temblor de miedo genuino. Su noche perfecta, su coronación, comenzaba a sentirse como una ejecución. Un rey en busca de una reina. Justo cuando Darío intentaba procesar la indiferencia escalofriante en los ojos de Isabel, un cambio palpable ocurrió en el salón de baile. El bajo murmullo de la conversación cambió de tono, adquiriendo una nota de deferencia y emoción. Era un fenómeno que Darío había presenciado antes, el tipo de cambio atmosférico que ocurre solo cuando el poder verdadero e indiscutible entra en una sala. Se giró hacia la gran entrada. Allí, flanqueado por dos asociados, estaba Felipe Mendoza. Si Darío Valls era un gerente regional en el universo del éxito, Felipe Mendoza era un cuerpo celestial con su propia atracción gravitacional. Era el fundador y CEO de Mendoza Capital, un conglomerado tecnológico global que podría comprar y vender Innovatec Iberia sin siquiera notar el gasto en un informe trimestral. Mendoza era una leyenda, un multimillonario hecho a sí mismo, conocido por sus inversiones visionarias, sus despiadadas tácticas de negocios y su habilidad casi mítica para predecir la próxima gran cosa. Tenía unos 50 y tantos, con una melena de cabello oscuro con destellos plateados, un rostro que parecía tallado en granito
y unos ojos a los que no se les escapaba nada. Vestía un traje oscuro, simple e impecablemente a la medida sin corbata. Un look que en cualquier otro parecería informal. Pero en él gritaba: «Yo hago las reglas». Las personas más importantes de la sala, incluido el propio CEO de Darío, el señor Mendoza, inmediatamente comenzaron a gravitar hacia él. Se movían con una naturalidad practicada, tratando de parecer como si no estuvieran desesperadamente buscando un momento de su atención. «Oh, Dios mío», susurró Carla, su voz llena de asombro. «Ese es Felipe Mendoza. Darío, tienes que presentármelo». Darío sintió un arrebato de su propia ambición. Una presentación a Mendoza, incluso una breve, podría cambiar su carrera. Un solo apretón de manos, una conversación de 30 segundos. Eso era todo lo que se necesitaría. «Quédate aquí», le ordenó a Carla, ya elaborando una estrategia. Esperaría a que Mendoza terminara su adulación. Luego haría su jugada. Mencionaría el crecimiento trimestral en su departamento, algo conciso e impresionante. Observó cómo el señor Mendoza, un hombre a quien Darío temía y respetaba, se acercaba a Felipe con una amplia sonrisa aduladora. «Felipe, qué grata sorpresa. No sabía que estábamos en tu radar esta noche». Mendoza le dio una pequeña y educada sonrisa que no llegó a sus ojos. «Roberto, tenía una reunión cerca. Pensé en pasar». Su voz era un barítono bajo que cortaba el parloteo circundante con facilidad. La multitud a su alrededor era un vórtice de ejecutivos esperanzados. Se reían un poco demasiado fuerte de sus no chistes, asentían vigorosamente a cada una de sus palabras. Darío sintió un conocido pinchazo de envidia y aspiración. Ese era el nivel de poder que anhelaba. Observó, esperando su oportunidad, mientras Mendoza se desvinculaba educadamente de Roberto. Escaneó la sala, su aguda mirada recorriendo las masas aduladoras. Darío contuvo el aliento, esperando captar su mirada. Por una fracción de segundo, pensó que Mendoza lo estaba mirando directamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Esto es todo». Pero los ojos de Mendoza no se detuvieron. Pasaron de largo por Darío, por Carla, por todos en su proximidad, como si todos fueran solo parte del mobiliario. Su mirada recorrió el salón hasta que se posó en el pequeño grupo que se había formado alrededor de Isabel. Y entonces sucedió lo imposible. Toda la actitud de Felipe Mendoza cambió. La máscara fría y distante del titán corporativo se disolvió, reemplazada por una mirada de genuina calidez y afecto. Una sonrisa real, una que realmente llegó a sus ojos, se extendió por su rostro. Ignoró la mano extendida de otro CEO y comenzó a caminar. No caminó con zancadas. Se movió con un propósito que separó el mar de gente ante él. Los ejecutivos y sus parejas se tropezaron hacia atrás, sus rostros una mezcla de confusión y conmoción. Caminaba en una línea directa e inquebrantable, y su destino era claro. El cerebro de Darío se negaba a procesar lo que estaba viendo. Tenía que ser una coincidencia. Mendoza se dirigía a Kenta Takahashi. Sí, eso tenía sentido. Mendoza Capital probablemente buscaba robarle a Innovatech su mejor talento en I+D. Pero Felipe Mendoza pasó de largo por Kenta. Pasó de largo por la mujer de legal y por el analista de finanzas. Caminó hasta que estuvo parado directamente frente a Isabel. El pequeño grupo a su alrededor se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos. Isabel, sin embargo, no parecía sorprendida en absoluto. Ella levantó la vista, y la sonrisa profesional y educada que había llevado toda la noche
floreció en algo radiante y profundamente personal. «Viniste», dijo. Su voz se escuchó en el repentino silencio que había caído sobre esa sección del salón. «Te dije que lo haría», respondió Felipe Mendoza. Su voz, una vez tan imponente y pública, ahora suave e íntima, destinada solo para ella. No me lo perdería. Tomó suavemente la mano de ella, la levantó hasta sus labios y le dio un ligero beso en los nudillos. Era un gesto tan anticuado, tan cortés, que se sintió más íntimo que cualquier abrazo apasionado. El jadeo colectivo de la multitud circundante fue casi audible. Darío Valls se quedó congelado, su copa de champán a mitad de camino hacia sus labios. Su mente era una vorágine de negación e incredulidad. ¿Isabel? Su Isabel, la mujer que ordenaba el especiero alfabéticamente y recortaba cupones. La mujer a la que había llamado predecible y poco inspirada. Carla le agarró el brazo. Sus uñas se clavaron en su manga. «Darío», siseó, su voz un susurro de pánico. «¿Qué está pasando? ¿Cómo conoce tu exesposa a Felipe Mendoza?» Darío no pudo responder. No podía hablar. Solo podía mirar. Su mundo se inclinaba sobre su eje mientras el hombre más poderoso que jamás había visto miraba a la mujer que él había desechado, como si ella fuera el centro del universo. ¿Qué piensas que siente Darío en este momento? ¿Celos, confusión o un miedo real? Deja tu comentario abajo y cuéntanos. La reina de un nuevo imperio. El universo para Darío Valls se había reducido al espacio entre Felipe Mendoza e Isabel Petrova. El resto del gran salón, los candelabros, la orquesta, el aire empapado de ambición, todo se desvaneció en un telón de fondo borroso e insignificante. El bajo murmullo de la multitud se convirtió en un zumbido estático distante en sus oídos. Observó, paralizado, cómo Felipe se inclinaba y le decía algo a Isabel, su voz demasiado baja para que nadie más la escuchara. Fuera lo que fuera, la hizo reír. No era la risa social educada que había compartido con Kenta. Era una risa genuina, desinhibida, que iluminó todo su rostro. Un sonido que Darío no había escuchado en años. Había olvidado que ella podía sonar así, tan libre, tan alegre. El sonido de ello fue un golpe físico. «Parece feliz», dijo Carla. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. No era una observación, era una acusación. Felipe no soltó la mano de Isabel. En cambio, la metió en el hueco de su brazo, un gesto de posesión casual y segura que envió un pico de rabia pura y sin adulterar a través de Darío. Ese era su movimiento. Así era como él solía caminar con ella. La apropiación de ese simple gesto se sintió como un robo profundo. «Probablemente es solo un cliente», Darío logró decir. Las palabras se sentían como ceniza en su boca. «O tal vez un amigo de la familia. Ella tiene un primo en finanzas. Tal vez se conocen a través de él». Estaba inventando escenarios, lanzándolos desesperadamente contra el muro de la realidad, con la esperanza de que uno se pegara y explicara el horripilante cuadro ante él. Pero sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. La forma en que Felipe Mendoza miraba a Isabel no era la forma en que uno mira a un cliente o a un amigo de un primo. Era una mirada de profunda admiración, teñida de algo más potente, más personal. Como si sintiera los cientos de ojos sobre ellos, Felipe se giró ligeramente, protegiendo a Isabel del pleno resplandor de la curiosidad colectiva de la sala. Bajó la cabeza de nuevo, sus labios rozando la oreja de ella mientras le susurraba algo. Ella sonrió y asintió, sus ojos brillando. Luego,
Extendió la mano y le quitó suavemente una mota de pelusa de la chaqueta del traje. Un gesto de tal intimidad casual que hizo que el estómago de Darío se contrajera. Este era el momento que había temido y perversamente anticipado toda la noche. Isabel finalmente giró la cabeza y sus ojos recorrieron la sala, posándose por segunda vez en él. Esta vez, no había indiferencia. Había un destello de algo más. ¿Lástima? No, era más clínico que eso. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que le das a un problema que ha sido resuelto, a un cabo suelto que ha sido atado. Su mirada parpadeó hacia la asombrada Carla a su lado, y por una fracción de segundo, su sonrisa se tensó, con un filo más agudo. Era la mirada de una reina inspeccionando un territorio que había conquistado hace mucho tiempo. Luego, se volvió hacia Felipe, descartando a Darío de su realidad tan fácilmente como se podría cambiar de canal. Y entonces, sucedió. En el centro de la gala de la compañía Innovatec Iberia, rodeado de sus compañeros, sus rivales y su propio CEO, Felipe Mendoza se inclinó. Acunó la mejilla de Isabel con su mano libre, su pulgar acariciando su piel suavemente. La miró a los ojos por un momento largo y silencioso, un universo de conversación pasando entre ellos. Luego, la besó. No fue un casto y educado beso en la mejilla. Tampoco fue un beso hambriento y apasionado. Fue algo mucho más devastador. Fue un beso que fue a la vez tierno y absoluto, una presión suave y segura de sus labios sobre los de ella. Fue una declaración pública, una declaración de hechos. Fue silencioso, fue suave, y fue la cosa más ruidosa que Darío jamás había presenciado. El tiempo se detuvo. La mano de Darío, que había estado levantando su copa de champán, se congeló a mitad de camino. Los músculos de su brazo se bloquearon. Su mandíbula se aflojó. El zumbido en sus oídos se volvió completamente silencioso, reemplazado por el tamborileo frenético y atronador de su propio corazón. Sintió que 1000 pares de ojos pivotaban de la pareja y se posaban directamente en él. Ya no era solo un espectador. Él era la otra mitad de la historia, el tonto, el remate. ¡Clink! ¡Tinkle! ¡Smash! La copa de champán se le resbaló de los dedos entumecidos. Golpeó el suelo de mármol pulido con un sonido que pareció resonar en el silencioso salón de baile. El delicado cristal se hizo añicos, rociando champán y fragmentos de vidrio sobre las puntas de sus caros zapatos italianos. Nadie se movió. Nadie habló. Toda la sala era una fotografía, y él era su sujeto horrorizado. Carla soltó un pequeño y ahogado jadeo. Dio un medio paso para alejarse de él, como si su repentina humillación fuera contagiosa. «¡Darío!», susurró, su voz temblando. «Darío». ¿Quién es él para ella? Pero Darío no pudo formar palabras. Solo podía mirar. Vio a Felipe retirarse del beso, su mano aún en la mejilla de Isabel. Vio la sonrisa serena de Isabel mientras miraba al multimillonario. Estaban en su propio mundo, un mundo donde Darío Valls y su cristal roto, su ego destrozado, su vida destrozada, simplemente no existían. La fría lógica de la venganza. La congelación finalmente se rompió cuando Mónica Jiménez, la de marketing, que estaba a 6 metros de distancia, levantó lentamente su teléfono, con el pulgar sobre el icono de la cámara. El hechizo se rompió. Los susurros comenzaron, al principio en voz baja, luego creciendo en un maremoto de chismes
y especulaciones que se estrellaron sobre Darío, ahogándolo donde estaba. Se quedó inmóvil, una estatua de un hombre que acababa de presenciar cómo el fantasma de su pasado se convertía en la reina de su futuro. El sonido del cristal roto había sido el pistoletazo de salida. La carrera para diseccionar la humillación pública de Darío Valls había comenzado. Los susurros se deslizaron por la multitud como serpientes en la hierba. ¿No es esa su exesposa, la que dejó por la rubia? Es Felipe Mendoza. ¿Qué demonios? ¿Viste la cara de Valls? Pensé que le iba a dar un infarto. Darío sintió el calor de 100 miradas, cada una un pequeño pinchazo en su piel. Se sintió expuesto, diseccionado, un espécimen bajo el microscopio implacable de la sociedad corporativa. Carla había retrocedido otro paso completo, su rostro una máscara de horror y comprensión incipiente. El poderoso vicepresidente al que se había unido fue revelado en un instante como un payaso. Entonces, una nueva presencia cortó la bruma de su conmoción. Era el señor Mendoza, su CEO. Su rostro, generalmente una máscara controlada de cordialidad corporativa, era una nube de tormenta. La sonrisa aduladora que le había ofrecido a Felipe Mendoza había desaparecido, reemplazada por una expresión de furia fría y pura. No estaba mirando el espectáculo de Isabel y Felipe. Estaba mirando directamente a Darío. Valls, gruñó Mendoza, su voz baja y amenazante. Mi oficina, a primera hora de la mañana, y puedes olvidarte del puesto de socio principal. La cabeza de Darío se giró hacia él. Señor, ¿qué? Esto no tiene nada que ver conmigo. Esto es un drama personal. No tiene nada que ver con mi trabajo. Mendoza soltó una risa corta y brutal que no tenía humor. ¿Crees que esto es sobre tu desordenado divorcio, idiota? Estás tan fuera de tu alcance que te estás ahogando y ni siquiera lo sabes. Hizo un gesto con un asentimiento brusco hacia Isabel. ¿Crees que ella está aquí solo como la cita de Mendoza? La pregunta quedó en el aire, pesada y ominosa. La confusión de Darío debió ser evidente en su rostro, porque la expresión de Mendoza se agriaba aún más. Dios, de verdad que no lo sabes, se maravilló el CEO con disgusto. Compartiste una casa con esa mujer durante 15 años y no tienes ni idea de quién es ella. Mendoza se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro venenoso que era solo para Darío. Durante los últimos 6 meses, Mendoza Capital ha estado involucrado en una oferta de adquisición hostil y silenciosa por Innovatec. Hemos estado luchando con uñas y dientes. Hace 2 semanas cambiaron de táctica. Enviaron a una nueva consultora principal para supervisar la debida diligencia final para una posible fusión. Una fusión donde ellos tendrán todas las cartas. Un sabor metálico y frío llenó la boca de Darío. Sabía a dónde iba esto, pero su mente se negaba a aceptarlo. Era demasiado cruel, demasiado perfectamente diseñado. Tu exesposa, siseó Mendoza, escupiendo las palabras como veneno. Es LP Consulting. LP. Isabel Petrova, tonto, bramó Mendoza. Es la consultora fantasma que está destrozando nuestra compañía desde adentro, pieza por pieza. Ha analizado cada departamento, cada proyecto, cada línea de código que hemos escrito en la última década. Mendoza la trajo porque tiene un conocimiento institucional de esta compañía que nadie más tiene. Sabe dónde están enterrados todos los cadáveres porque, me han dicho, ella te ayudó a enterrar algunos de ellos. El recuerdo de las noches de Isabel, carabateando en su pizarra, destelló en la mente de Darío. El proyecto de pasión, el pasatiempo, el algoritmo Petrova Larsen. No era un juego,
Era trabajo. Trabajo de clase mundial, revolucionario. Mendoza no había terminado. Parecía estar saboreando la demolición total de Darío. Su informe final llegó a mi escritorio esta mañana. Fue una obra maestra de aniquilación estratégica. Detallaba cada debilidad, cada presupuesto inflado, cada flujo de trabajo ineficiente en esta compañía, y recomendó una reestructuración completa post-fusión. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Su análisis de la división de desarrollo de negocios, tu división VALS, fue particularmente exhaustivo. La marcó por redundancias sistémicas, una falta de estrategia con visión de futuro y un liderazgo que prioriza la imagen sobre el rendimiento. ¿Sabes lo que eso significa, Darío? Darío solo pudo sacudir la cabeza, un movimiento lento y entumecido. Significa que cuando Mendoza Capital se haga cargo, todo tu departamento va a ser desmantelado. Y el primer nombre en su lista de personal no esencial fue el tuyo. El mundo se inclinó y se volvió gris en los bordes. Todo encajó en su lugar, con una claridad nauseabunda. La presencia de Isabel aquí no era un patético intento de recuperarlo. Era una conquistadora inspeccionando su nuevo territorio. Las conversaciones con Kenta y los demás no eran solo de networking, eran de recopilación de inteligencia. El beso no era solo un momento de afecto, era una coronación. Su coronación. El puesto de socio principal del que había estado tan seguro era una fantasía. Su trabajo, la base misma de su identidad y la fuente de su arrogancia, ya no existía. Había sido firmado en un informe escrito por la mujer a la que había llamado aburrida y poco inspirada. Había estado tan ocupado presumiendo de su nuevo y brillante trofeo que no se había dado cuenta de que su brillante y desechada esposa era la arquitecta de su ejecución. Había llevado a su amante a una gala que celebraba su éxito, solo para descubrir que era una fiesta que celebraba su funeral, y su exesposa era la invitada de honor. Las ruinas de un hombre. El resultado fue una explosión silenciosa y violenta. Las palabras del señor Mendoza, pronunciadas en un siseo venenoso, detonaron en el espacio entre ellos, y la onda expansiva se propagó hacia afuera. Por un momento, Darío no sintió nada, un extraño entumecimiento hueco, donde solía estar su orgullo. El mundo se había quedado en silencio, la orquesta un recuerdo lejano. Estaba parado en un precipicio, el suelo de toda su vida, que acababa de desmoronarse bajo sus pies. Luego, los sonidos regresaron, distorsionados y crueles. Los susurros ya no eran solo curiosos, eran depredadores. Pudo sentir la mirada colectiva de la sala cambiar. La lástima inicial por un hombre cuya exesposa había aparecido con un multimillonario se había cuajado en algo mucho peor. Desprecio. Ya no era la figura trágica en un drama, era el tonto en una farsa. Vio a Jorge Pardo, el colega al que había condescendido antes, girarse hacia su esposa y murmurarle algo detrás de la mano. Ella ya no miraba a Darío con lástima, sino con una especie de justa satisfacción. Su primer pensamiento coherente fue un instinto primitivo y desesperado: encontrar a Isabel. Tenía que arreglar esto. No sabía cómo, pero tenía que llegar a ella, apelar a los 15 años que habían compartido, a la mujer que creía conocer. Creía, con el último rastro de su arrogancia delirante, que esto seguía siendo un asunto personal, una pelea de amantes que escaló a una escala catastrófica. Dio un paso torpe hacia adelante, un hombre tambaleándose hacia la fuente de su propia aniquilación. Una mano afilada e implacable se aferró a su brazo, tirando de él hacia atrás
con una fuerza sorprendente. Era Carla. Su rostro, que había sido una máscara de asombro con la boca abierta, se había endurecido en una expresión de cálculo frío y pragmático, afilado como un diamante. La hermosa y adoradora muñeca había sido reemplazada por una despiadada contadora que hacía un balance de sus pérdidas. «¡No te atrevas!», siseó, su voz un temblor bajo y peligroso despojado de todo su afecto susurrante. «No des un paso más hacia ellos. Ya me has humillado lo suficiente». «Carla, no entiendes», Darío jadeó. Su voz sonaba delgada y aguda. «Tengo que hablar con ella. Puedo arreglar esto». «¿Arreglar esto?», soltó una carcajada, un sonido agudo y feo que lo hizo retroceder. «¿Estás loco? No hay nada que arreglar. ¿No escuchaste lo que dijo ese hombre? Estás acabado, Darío. Despedido. En la lista negra». Esa mujer le clavó un dedo perfectamente manicurado hacia Isabel. «No vino aquí solo a una cita. Vino aquí a quemar todo tu mundo. Y fuiste demasiado estúpido para siquiera oler el humo». Sus palabras eran brutales, eficientes. Lo estaba desmantelando tan clínicamente como Isabel había desmantelado su carrera. Me uní a un vicepresidente en camino a ser socio. Un hombre con futuro, con estatus, con una oficina en la esquina. ¿Qué eres ahora? Eres el tipo que fue despedido por su exesposa frente a toda la industria. Eres una historia que la gente contará para reírse en las fiestas de Navidad. No tienes nada. La palabra nada quedó en el aire. Absoluta y final. No se trataba solo de su trabajo. Se refería a su valor como hombre. «Necesito», comenzó, su mente en blanco frenéticamente. «No». Carla lo interrumpió, su voz bajando a un susurro que era más frío que cualquier grito. Se inclinó cerca, su perfume caro lo asfixiaba. «Lo que necesitas es quedarte aquí y tratar de no empezar a llorar. Voy a la guardarropía a buscar mi chal. Luego me iré en un taxi. Vine a esta gala con un alguien. No me iré con una vergüenza». No esperó una respuesta. Apartó su brazo como si él estuviera enfermo. Se giró sobre sus tacones de 10 centímetros, con gracia practicada, y se alejó. No miró hacia atrás. Él observó el carmesí de su vestido cortar a través de la multitud, un destello que desaparecía de la vida que pensó que había asegurado. El trofeo se estaba yendo por su cuenta, dejando atrás el armario vacío. Estaba completamente solo, un paria en una sala que había sido su reino solo una hora antes. La orquesta, ajena a todo, comenzó a tocar un alegre vals, la música un contrapunto vertiginoso y burlón a su requiem interno. Una ola de rabia impotente lo invadió. Ignorando la advertencia de Carla, ignorando las miradas y los susurros, enderezó los hombros y hizo lo único que su ego destrozado le permitía. Comenzó a caminar. El viaje a través del piso del salón de baile fue el más largo de su vida. Cada paso era un esfuerzo monumental. La lujosa alfombra parecía agarrar sus tobillos, tratando de derribarlo. Los rostros que pasaba eran una galería de su fracaso. Algunos apartaron la mirada, avergonzados por él. Otros lo miraron con morbosa fascinación. Se sentía como un gladiador entrando en la arena, armado con nada para enfrentarse a los leones. Finalmente llegó al pequeño círculo de poder cerca del balcón. Mendoza, Felipe y Isabel estaban juntos. Una trinidad formidable. Habían estado hablando en voz baja, pero se quedaron en silencio al acercarse él. Mendoza lo miró con puro desprecio. La expresión de Felipe era ilegible, una máscara de indiferencia fría y poderosa. Pero era el rostro de Isabel el que lo mantenía cautivo. Estaba tan tranquila, tan inmóvil. La mujer frenética y estresada que había dejado se había ido,
reemplazada por este icono de compostura inquietante. Isabel, comenzó. Su voz se quebraba al decir su nombre. Tenemos que hablar, en privado. Las cejas de Isabel se alzaron una fracción de pulgada. No creo que tengamos nada que discutir que no haya quedado claro, Darío. Esto es personal, insistió. Su voz adquirió un tono desesperado y suplicante. Hizo un gesto salvaje entre ellos. Todo esto, el informe, mi trabajo, no puedes hacer esto. Esto es venganza por lo que hice. Sé que te lastimé, pero esto es una locura. Estaba tratando de enmarcarlo en un contexto que entendía, el desahogo emocional de una mujer despechada. Era la única forma en que su mente podía procesar esta realidad sin colapsar por completo. Una pequeña y triste sonrisa tocó los labios de Isabel y fue la expresión más devastadora que jamás había visto. Siempre tuviste un don para el drama, Darío, y siempre hiciste que todo girara en torno a ti. Esto no es venganza. La venganza es una indulgencia emocional. Esto, dijo, su voz bajando a un tono tranquilo y claro, como el de un profesor explicando un teorema complejo, es negocio. Dio un pequeño paso hacia adelante, su mirada inquebrantable. Mi informe fue un análisis objetivo y basado en datos de las debilidades estructurales de Innovatec. Tu departamento era un lastre inflado e ineficiente. Tu estilo de liderazgo fomentaba el amiguismo y sofocaba la innovación genuina. ¿Recuerdas hace 5 años cuando tracé una estrategia para entrar en los mercados sudamericanos? Lo llamaste ingenuo y tiraste la propuesta a la basura porque no era tu idea. Esa estrategia ingenua es ahora la pieza central del plan de expansión de Mendoza. Mi recomendación para que fueras despedido no nació de un corazón roto, Darío. Se basó en un estudio de caso de 15 años de tu incompetencia profesional. Fue, para ser franco, la decisión más fácil y obvia en todo el informe. Cada palabra era una hoja perfectamente afilada, que se deslizaba entre sus costillas con precisión quirúrgica. No había ira, ni histeria. Solo la verdad fría e irrefutable. Estaba siendo deshecho por la lógica. Como último recurso, dirigió sus ojos desesperados al hombre en la cima. Señor Mendoza, seguro que puede ver que esto es un conflicto de intereses. Ella está usando su compañía para saldar una cuenta personal. Felipe Mendoza, que había estado observando el intercambio con la tranquila intensidad de un maestro de ajedrez, finalmente habló. Dio un paso ligeramente hacia adelante, colocando una mano protectora en el brazo de Isabel, un gesto que era a la vez un escudo para ella y un muro para Darío. Señor Valls, dijo Felipe, su voz de barítono suave como acero pulido. El único conflicto de intereses que veo es el que usted vivió durante años. Tenía un activo de $1,000 millones en su casa, una mente estratégica de una brillantez singular, y no tuvo la sensatez de reconocerlo. Eso no es una falla personal por la que necesite disculparse. Es una falla profesional que lo hace no apto para un puesto de liderazgo en mi organización. Hizo una pausa, su mirada desdeñosa. Confío en el juicio de la señora Petrova implícitamente. Su trabajo es la razón por la que estoy comprando esta compañía. Si ella dice que usted es un lastre, entonces usted es un lastre. Fin de la discusión. Luego miró a Isabel. Toda su expresión se suavizó con una calidez que ahora era físicamente dolorosa para Darío presenciar. ¿Estás lista para irnos? Sí, dijo Isabel. Sus ojos se encontraron con los de Darío por última vez. No había odio en ellos, ni triunfo, solo un vacío profundo y final.
Era la mirada de un capítulo que se cerraba, de un libro de contabilidad que se equilibraba. Creo que mi trabajo aquí está hecho. Ella le dio un pequeño y último asentimiento, un gesto de desprecio, no de despedida. Luego se giró y se alejó, su mano descansando cómodamente en el brazo de un multimillonario. La multitud que había contenido el aliento se separó para ellos como el mar rojo. Sus murmullos se alzaron a su paso. Darío se quedó allí, clavado en el lugar, mirándola irse. La vio desaparecer por las grandes puertas del salón de baile, saliendo de su vida y entrando en su propio futuro magnífico, dejándolo completa e irrevocablemente solo entre las ruinas. En epílogo de justicia. Las semanas que siguieron a la gala no fueron una caída dramática y repentina en la oscuridad, sino un lento y agonizante descenso, como un hombre hundiéndose en arenas movedizas. El aviso oficial de su despido llegó por mensajero el lunes siguiente, un documento frío y clínico que se sentía más pesado que una lápida. Pero el verdadero final llegó en la oficina del señor Mendoza, una jaula con paredes de vidrio, con vistas a una ciudad que ya no se sentía suya. Es una simple transacción, Darío, le había dicho Mendoza, sin siquiera molestarse en hacer contacto visual. Estaba ocupado firmando una pila de documentos, su pluma rascando con finalidad. Mendoza Capital nos adquiere formalmente a finales de mes, según el acuerdo de reestructuración preliminar, un acuerdo que, por cierto, es hermético. Tu puesto ha sido considerado redundante. Recibirás el paquete de indemnización estándar. Seguridad te escoltará a tu oficina para que recojas tus efectos personales. Roberto, después de todos mis años aquí, Darío había comenzado. Su voz hueca. Mendoza finalmente levantó la vista, sus ojos tan fríos y grises como un cielo de invierno. Tus años aquí son precisamente el problema. Te acomodaste. Te volviste complaciente. Estabas tan ocupado puliendo tu propia imagen que no viste el trabajo real que estaba haciendo la mujer sentada al otro lado de la mesa. Ella construyó una mejor trampa para ratones, Darío, y ahora mi nuevo jefe la está comprando. Esta conversación ha terminado. Eso fue todo. 15 años de lealtad, de noches tardías y fines de semana sacrificados, borrados en menos de 2 minutos. Caminar por la oficina por última vez se sintió como un sueño. Sus antiguos colegas, personas que había asesorado y gestionado, de repente encontraron los patrones en la alfombra intensamente fascinantes. Mónica Jiménez, la de marketing, que una vez había pendido de cada una de sus palabras, le dio una mirada de lástima con los ojos muy abiertos que le dio ganas de arrastrarse fuera de su propia piel. Empacó el contenido de su vida en una sola caja de cartón. Una foto enmarcada de unas vacaciones olvidadas con Isabel, algunos premios de la industria que ahora parecían juguetes de niños, una taza de café. Mientras el guardia de seguridad lo acompañaba al ascensor, el silencio de su antiguo equipo era más fuerte que cualquier condena. Sus intentos de encontrar un nuevo trabajo fueron una clase magistral de humillación. El mundo tecnológico era una cámara de eco, y la historia de su espectacular caída en la gala se había convertido en un cuento con moraleja susurrado en salas de juntas y durante las copas después del trabajo. Los cazatalentos que una vez lo persiguieron sin descanso ahora lo trataban como un contagio. «El nombre me suena, señor Valls», dijo una por teléfono, con una frialdad calculada en su voz. ¿No era usted el vicepresidente de Desarrollo de Negocios en Innovatec durante la adquisición? Una larga pausa. Ah, sí. Ya veo. Desafortunadamente, no tenemos nada que coincida con su perfil en este momento, pero ciertamente mantendremos su currículum en el archivo.
Era una sentencia de muerte corporativa. Nadie quería contratar a un hombre que había sido tan públicamente etiquetado como un lastre e ineficiente por LP Consulting. Ese nombre, una vez un fantasma misterioso, ahora era sinónimo de Isabel Petrova, una estrella en ascenso en la estrategia corporativa, cuyo análisis era considerado evangelio. Su palabra era oro, y ella lo había declarado sin valor. El desangramiento financiero comenzó poco después. Su piso, el elegante apartamento de soltero, con ventanales de suelo a techo que había comprado para impresionar a mujeres como Carla, se convirtió en una carga. Los pagos de la hipoteca eran paralizantes. El agente inmobiliario que contrató, un joven astuto que una vez lo había tratado como un VIP, ahora le hablaba con la amable condescendencia reservada para los enfermos terminales. «El mercado está un poco flojo», dijo el agente, evitando sus ojos. «Pero haremos lo mejor que podamos». Vendió su sedán de lujo y compró un coche usado y sensato que vibraba cuando iba a más de 80 km/h. Los trajes a medida y los relojes suizos, una vez símbolos de su llegada, se vendieron uno por uno para pagar sus crecientes deudas. Nunca olvidará la sensación de entregar su reloj favorito, un regalo de Isabel para su 10º aniversario en la compañía, a un dueño de una casa de empeños que apenas lo miró antes de nombrar un precio que era una fracción de su valor. Cada venta se sintió como si estuviera empeñando una pieza del hombre que pensaba que era, hasta que no quedó casi nada. Carla, como era de esperar, había desaparecido. Después de su fría partida de la gala, él había intentado llamarla. Sus mensajes se volvían cada vez más desesperados. La respuesta, cuando finalmente llegó una semana después, no fue una llamada, sino un único y brutal mensaje de texto. Darío, soy una mujer que invierte en su futuro. Ha quedado claro que tú ya no tienes uno. Borra mi número. Un mes después la vio en un sitio web de chismes, riéndose del brazo de un gestor de fondos de inversión. Ella era una experta en cortar sus pérdidas. Él había sido solo un peldaño en su escalera, un peldaño que se había roto bajo el peso de su propio fracaso. 3 meses después de la gala, estaba sentado en una monótona cafetería sin nombre en las afueras de la ciudad. El aire olía a café quemado y productos de limpieza. Se estaba tomando una sola taza de café negro que había hecho durar más de 1 hora, desplazándose por ofertas de trabajo en su teléfono, los rechazos borrándose en un solo zumbido monótono de insuficiencia. Miró hacia el estante de revistas junto a la puerta y su corazón se le paró en el pecho. Allí, en la brillante portada de la revista Forbes, estaban Felipe Mendoza e Isabel Petrova. El titular era un golpe en el estómago. La pareja de poder que rehace la tecnología, la visión de Felipe Mendoza, la estrategia de Isabel Petrova. Su mano tembló mientras extendía la mano y tomaba la revista. La foto de la portada era una obra maestra de poder e intimidad. Estaban en una oficina elegante y futurista, el logo de Mendoza Capital brillando suavemente detrás de ellos. Felipe estaba ligeramente detrás de Isabel, una mano descansando en su hombro, su expresión de inmenso orgullo. Pero su mirada estaba dirigida a ella. Isabel era la que miraba directamente a la cámara. Llevaba un traje de pantalón elegante y afilado. Su expresión una mezcla perfecta de confianza, inteligencia y una serenidad que él no había visto en ella en una década. No estaba al lado del poder. Ella era el poder. Con una sensación de compulsión mórbida, la abrió. El artículo detallaba la adquisición y revitalización sin problemas de Innovatec.
Elogiaba el revolucionario plan de reestructuración desarrollado por la legendaria LP Consulting. Anunciaba oficialmente el nuevo puesto permanente de Isabel Petrova, directora de estrategia de todo el conglomerado global de Mendoza Capital. Se obligó a leer una cita de Felipe Mendoza. La gente me pregunta cuál fue mi mejor adquisición del año pasado. Creen que diré Innovatec. Se equivocan. Mi mejor adquisición fue convencer a Isabel Petrova para que se uniera a mi equipo. Ella ve todo el tablero de ajedrez. Yo puedo ver 3 jugadas por delante, pero ella ve 10. No solo identifica problemas, rediseña todo el sistema para que los problemas no puedan existir en primer lugar. Ese algoritmo que desarrolló en su tiempo libre, continuaba el artículo, ahora es la columna vertebral de nuestra nueva división de ciberseguridad, proyectada para valer miles de millones. ¿Su tiempo libre? ¿Su pasatiempo? Las noches tardías que él había desestimado como sus pequeños proyectos. Las ecuaciones complejas en la pizarra de su oficina en casa, que él había ignorado, molesto porque ella no le prestaba atención. La revista se le cayó de los dedos entumecidos sobre la mesa pegajosa. Miró por la ventana de la cafetería su propio reflejo, superpuesto sobre la bulliciosa calle. Vio a un hombre que parecía 10 años mayor de lo que era hacía 3 meses. Un hombre con ojos huecos, un cuello de camisa deshilachado y una expresión de derrota total y aplastante. La verdad máxima, fría y afilada, finalmente traspasó la niebla de su autocompasión. No solo había perdido a una esposa, había desechado el activo más valioso que jamás tendría. Recordó hace años cuando ella intentaba explicarle su algoritmo, sus ojos encendidos de pasión. Él le había dado unas palmaditas en la cabeza y le había dicho, «Qué bien, cariño», antes de encender la televisión. Recordó que ella le había sugerido una nueva estrategia de mercado para su división, un plan del que se había reído como ingenuo. El artículo ahora elogiaba esa misma estrategia como la clave para la nueva expansión europea de Innovatec. Él había confundido la brillantez con el aburrimiento, la firmeza con el estancamiento. Tenía una reina en su esquina, una mujer que podía construir imperios, y la había cambiado por un peón, porque el peón era más brillante y le decía lo que quería oír. En su arrogante búsqueda de una vida de trofeos, había tirado por la borda a la arquitecta de su propia salvación. Ella no había buscado venganza. La venganza era un acto emocional y desordenado. Isabel simplemente había seguido adelante, y al hacerlo, había reordenado el mundo de acuerdo con un diseño más lógico y eficiente. Él no era la víctima de una exesposa vengativa. Era una víctima de su propia estupidez catastrófica, un error de redondeo en su nueva y gran ecuación. Y eso era una cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y así, el mundo de Darío Valls no fue destruido por un acto dramático de venganza, sino por la lógica tranquila e irrefutable de la consecuencia. Persiguió una imagen, y al final, eso es todo lo que le quedó. Un reflejo débil y patético de un hombre que lo tenía todo y lo tiró todo por la borda. La historia de Isabel no es la de una mujer despechada. Es la historia de una mujer que fue subestimada, que redescubrió su propia brillantez y que simplemente corrigió una ineficiencia del mercado que casualmente era su exmarido. Es un poderoso recordatorio de que la persona más callada en la sala, a menudo, es la más poderosa. ¿Qué piensas del movimiento final de Isabel? ¿Fue una venganza fría o simplemente un negocio brillante?
Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó esta historia de justicia y triunfos inesperados, por favor, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite verla y asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita de notificaciones. Tenemos muchas más historias de personas que obtienen exactamente lo que se merecen, y no querrás perderte ni una sola.